Casi el 30% de los escolares de la provincia de Palencia, más de 7.700 niños, estudian en la escuela concertada. Hoy, la plataforma Más Plurales ha convocado a la ciudadanía a manifestarse en contra de la ley CELA, y esta que ven ha sido la imagen que se ha obtenido, el resultado. Aseguran que este nuevo marco normativo ahoga a este tipo de educación y resta derechos a los padres a la hora de elegir dónde quieren escolarizar a sus hijos. Como quitan la libertad de elección a los padres porque no pueden elegir el colegio que ellos quieran, los padres no pueden elegir, van a mandar todos a la pública y si sobran niños, pues les van a la concertada. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y esta mañana otra protesta. Los profesionales, en este caso del SACIL, han vuelto también a salir a la calle. Se han concentrado frente a los dos hospitales y en varios centros de salud de la capital y la provincia. Piden a la Junta que retire el decreto que modifica sus condiciones laborales. Dudan de la disposición de la Consejería de Sanidad a dialogar porque ya hay trabajadores que han visto modificados sus derechos laborales desde que se aprobó este decreto. La Diputación ha aprobado hoy en pleno una partida de 220.000 euros para apoyar a la hostelería provincial. Ha sido a través de una moción de urgencia y tras rechazar otras proposiciones del PSOE en ese mismo sentido. También han mostrado su respaldo al sector de la remolacha, pidiendo al Gobierno central que retire el impuesto del azúcar. La rápida intervención de 3 policías nacionales de aquí de Palencia permitió salvar la vida de un bebé que se estaba ahogando. Los agentes patrullaban por la zona cuando la madre salió de su portal con la niña en brazos pidiendo auxilio. Una historia que ha tenido un final feliz, luego se lo vamos a contar. Y en el tiempo para el deporte hablaremos mucho de arbitraje, porque charlaremos con Carlos Román González, colegiado que llegó a arbitrar a Maradona cuando jugaba en el Sevilla. Y no solo eso, también miraremos a la tercera división porque ha debutado Elena Peláez. Ya se lo contamos en verano que Elena Peláez había ascendido a tercera división y ahí continúa escribiendo la historia. Además de ser colegiada de la Liga Iberdrola de la primera división femenina, ha debutado en la tercera arbitrando el Atlético Bembibre La Bañeza. Terminó con empate a 2. Hoy la ley CELA, más bien sus detractores, son asunto de portada. Comenzamos. En Palencia se inscribieron el pasado curso 26.569 alumnos. De ellos el 29%, un total de 7.714, lo hicieron en la escuela privada o concertada. El resto, 18.885, un 71% en la pública. Con respecto al número de centros educativos, del total de 113, 26, un 23%, son privados o concertados. El resto, un 77%, 87 centros en total, son públicos. La futura ley de educación, la denominada ley CELA, ha hecho que estos centros concertados se levanten en armas. Aseguran que se pone su supervivencia en serio peligro y que se eliminan libertades básicas, como la capacidad de los padres de elección de la educación que quieren para sus hijos. Dicen que aún hay margen de maniobra en el Senado para cambiar la ley. Si esto no ocurre, recuerdan que más tarde o más temprano habrá elecciones. Hoy han protestado en la Plaza de la Inmaculada. Democracia y libertad han sido las palabras más repetidas en esta concentración. Democracia porque creen que el gobierno está imponiendo su ideología en la última reforma educativa, y libertad porque aseguran que restan a los padres la capacidad de decidir dónde escolarizar a sus hijos. Es la respuesta de la escuela concertada, de la escuela privada, a la LOMLOE, la más conocida como ley CELA, en una concentración, en una medida de protesta organizada y convocada por la plataforma Más Plurales. El propio gobierno socialista aprobó la ley de los conciertos como es la que estamos viendo ahora, y ahora mismo el propio gobierno socialista pues la quiere quitar. Cada vez menos libertad aquí en este país. Pedimos al gobierno que las familias puedan elegir una libre elección de centros académicos. Porque la ley está mal puesta, están cambiando muchas cosas, estaban bien y ahora las ponen mal. Creo que estamos en un estado de democracia, que debemos elegir cómo, dónde, cuándo, cómo y todo lo que quieran hacer nuestros hijos. Y no quiero que ningún gobierno me decrete por ley dónde puedo, dónde no puedo llevar a mis hijos, con lo cual creo que es una ley que debería ser redactada con consenso.
La escuela concertada se ha visto agraviada por una ley que les ahoga. Nos tocan la fibra, ¿no? Nos tocan en la parte donde más nos duele. Hay un asunto que les preocupa de forma especial. Se elimina, dicen, el derecho de los padres a elegir dónde quieren educar a sus hijos. Como quitan la libertad de elección a los padres porque no pueden elegir el colegio que ellos quieran, los padres no pueden elegir, van a mandar todos a la pública y si sobran niños, pues les van a la concertada. Por no hablar de la intención de eliminar los centros especiales. Dependiendo de sus características y de sus dificultades, tienen que recibir lo que ellos necesiten. Y la asignatura de religión. Tocan el tema de la religión, aunque eso no es que nos preocupe mucho, ¿no? Porque la religión, los valores religiosos, les estamos transmitiendo a los alumnos como un área transversal. Creen que aún hay margen de maniobra y que se puede paralizar en el Senado. Si no es así... Yo creo que dentro de unos años habrá unas elecciones, ¿no? Y bueno, pues ahí que la gente que el ciudadano se exprese en las urnas. Su futuro, dicen, pende de un hilo. Que poco a poco pues vayamos desapareciendo, si esto sigue adelante. Poco a poco. No sabemos el tiempo, 5, 10, 20 años, no sabemos, ¿no? El de los centros y sus plantillas, cientos de trabajadores de todos los ámbitos. Los profesionales del SACIL han vuelto hoy también a concentrarse para pedir la retirada del decreto de la Junta que modifica sus condiciones laborales durante el tiempo que dure la pandemia. Aunque la Consejería ha mostrado su intención de negociar, los trabajadores denuncian que ya se está empezando a aplicar el decreto que afecta a sus derechos laborales. Un día más vuelven a salir a la calle. Los profesionales del SACIL protestan por el decreto de la Junta que modifica sus condiciones laborales y les resta derechos. Piden su derogación. Estamos bastante hartos. Con todo esto, lo único que se está consiguiendo es que la gente recurra a la picaresca, algo que es muy feo decir y mucho más hacer. Y es que el personal, por un estado que no sea muy grave, se tenga que coger incapacidades. No quieren buenas palabras, quieren hechos. El tono dialogante siempre es bueno, si llega a buen puerto. En principio no hay cambios, no hay modificaciones, el decreto sigue ahí. Deja bastante que desear la credibilidad desde esta administración. Entonces aquí seguimos, luchando por los trabajadores. Dudan de las buenas intenciones de la Consejería de Sanidad, que ha expresado su deseo de dialogar. Sin embargo, no lo creen, puesto que algunos trabajadores del SACIL ya se han visto afectados. Algunos permisos que ya estaban concedidos de cara a las Navidades ya se han quitado, con lo cual la gente tampoco puede disponer de esa conciliación de la vida personal y familiar. Reiteran que es el momento para que se les devuelva el esfuerzo que han hecho y continúan haciendo con motivo de la pandemia. Somos indispensables, somos necesarios, dicen, pero lo mismo también tenemos nuestros derechos como trabajadores y es lo que estamos reivindicando, nuestros derechos. Se seguirán concentrando a las puertas de los hospitales San Telmo y Río Carrión y en los centros de salud de Palencia y la provincia. Lo harán hasta que la Junta rectifique. Los datos de la pandemia nos dan hoy una de cal y otra de arena. Ayer fue el primer día en mucho tiempo que no se notificaron fallecimientos por COVID-19, pero hoy se rompe de nuevo esa buena tendencia. Hay que sumar 2 muertes más a un listado en el que hay ya 198 nombres propios. Ese es el dato negativo. El positivo es que tan solo se han detectado 21 nuevos casos. Actualmente hay 44 brotes activos con 435 casos asociados y se han dado de alta ya a 928 personas. Como ven, se ha roto ya la barrera de los 8.000 contagiados desde marzo. Y vamos a continuación con la incidencia. Bajan de nuevo y considerablemente además los casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. De los 792 de ayer hasta los 734 de hoy. Se mantiene la positividad de las pruebas en 7 días, situándose en aproximadamente el 18%. Hay un total de 18 enfermos en la UCI con COVID, lo que se traduce en una ocupación del 45%, también baja, y otros 72 en planta, un 18% del total. El Gobierno regional ha presentado hoy su proyecto de presupuestos para el año 2021 para esta comunidad, para Castilla y León. Los más elevados, por cierto, nunca vistos, con 12.291 millones de euros. No se contemplan subidas de impuestos y más del 80% del pastel irá destinado al gasto social. Buena parte para hacer frente a mejoras sanitarias en este marco de pandemia. Se exigía que el 7% del PIB fuera destinado a sanidad. Bien.
No solo es el 7%, es el 7,5%, con lo cual es uno de los grandes compromisos que estaba en el pacto, que hoy lo cumplimos. Para continuar con el refuerzo sanitario de la pandemia, vamos a seguir haciendo esfuerzos en atención primaria y hospitalaria y para mejorar los equipamientos, el centro de salud y los hospitales. De la comunidad a la ciudad, porque el borrador de presupuestos 2021 que el equipo de gobierno del Ayuntamiento capitalino presentará la próxima semana al resto de grupos municipales propone destinar 500.000 euros para incentivar la actividad económica y apoyar a los sectores más afectados por el coronavirus. Esta cuantía se dividirá entre el mantenimiento de las ayudas a los intereses para los créditos ICO COVID-19, 300.000 euros en total, y una línea nueva, de nueva creación, que serían ayudas directas a empresas de 200.000 euros, que se repartirán de la forma que se acuerde con las entidades afectadas. Y 220.000 euros es la cuantía de la partida extraordinaria de la Diputación para el apoyo a la hostelería en la provincia. Se ha aprobado en el Pleno Provincial de esta mañana, donde también se ha pedido a las administraciones superiores un plan coordinado de apoyo para los más afectados por la COVID-19. Solicitan también al Gobierno de Pedro Sánchez la retirada del impuesto y la campaña sobre el azúcar. 220.000 euros para apoyar a la hostelería provincial es la partida extraordinaria que se ha aprobado en el Pleno Provincial. Lo han solicitado desde el PP a través de una moción que han aprobado de urgencia. Los socialistas han presentado una moción muy similar que han echado para atrás y lamentan los de Miguel Ángel Blanco que el PP, dicen, vaya a remolque de sus propuestas. La unión de los grupos provinciales solo se ha escenificado a la hora de pedir a la CHD la limpieza de los cauces de los ríos de la provincia. Esa concordia se ha vuelto a romper al abordar la moción sobre el sector de la remolacha. El Grupo Mixto no ha aprobado la proposición que presentaban conjuntamente el resto de partidos. Piden al Gobierno que elimine el impuesto contra el azúcar, así como la campaña para frenar su consumo. No solo por el empleo directo que genera, sino también por todo el trabajo indirecto que se deriva de él y que debe ser apoyado por todas las administraciones. Obviamente estamos a favor del sector de la remolacha. Nosotros claro que apoyamos al sector remolachero. Se han mezclado dos cosas, por un lado la remolacha y por otro lado el azúcar. El azúcar con un mal uso es peligroso. Ir de la mano, eso sí, no ha impedido al PSOE hacer una recriminación al PP. Un cierre que en el caso de Monzón produjo pues una auténtica ruina a nuestro pueblo, a la comarca. ¿De qué manera se ha ayudado a los agricultores, ¿no?, por parte de la Junta durante este tiempo? Eso sí, por unanimidad ha salido adelante el que es el cuarto plan para la igualdad de oportunidades y contra la violencia de género de la institución provincial. La Concejalía de Turismo ha presentado al resto de grupos los objetivos y estrategias recogidos en el Plan de Impulso al Turismo 2020-2023. La empresa encargada del mismo ha concluido que la ciudad sostenible, innovadora o segura y ofrece al visitante expectativas que conectan con el medio ambiente y con la cultura local. Ahora se comenzará con la redacción definitiva de ese documento, que también señala que la capital debe establecerse como la puerta de entrada a los atractivos de la provincia, por lo que la acción turística debe ser, a juicio de los expertos, conjunta. La Junta de Castilla y León ha aprobado distintas partidas que suman más de 500.000 euros para la restauración de distintos templos en la provincia de Palencia. Se las desglosamos junto con una nueva petición de mejora por parte de los socialistas. Las Cortes instaron a la Junta de Castilla y León a iniciar la restauración de la iglesia de San Miguel en Becerril de Campos. Así lo ha aprobado la Comisión de Cultura de manera unánime tras la propuesta del socialista Jesús Guerrero. Unos 234.000 euros va a invertir la Administración regional en la restauración de la linterna de la Colegiata de San Miguel en Ampudia. Se procederá a la limpieza, sustitución de algunos elementos y a la recuperación del sistema de evacuación de aguas. Y 320.000 euros irán para la conservación y mejora del claustro del monasterio de Santa Cruz de la Zarza en Ribas de Campo. Entre los objetivos del trabajo está el de adecuar el lugar a las visitas. Vamos con más asuntos. Contribuyeron a salvar la vida de un bebé y hoy han comparecido ante los medios de comunicación para narrar su hazaña. Cristina Pastor ha estado con estos tres héroes, tres policías nacionales.
La rápida actuación de los 3 policías nacionales de Palencia fue clave para salvar la vida de la pequeña de casi 1 año. Los agentes se encontraban patrullando la zona, la calle Nicolás Castellanos, y fue en ese momento cuando encontraron a una mujer con un bebé en brazos. La madre gritaba que su hija se moría y no podía respirar. Los 3 policías llamaron a una ambulancia, pero finalmente tomaron la decisión de trasladar al bebé en el furgón policial al Centro de Salud de Jardinillos. Una decisión que salvó la vida del bebé. Tras permanecer un día en el hospital, ya ha recibido el alta. Los padres han agradecido a los agentes su intervención. Los médicos salieron poco después y nos dijeron que habían revivido, que menos mal, la verdad, que menos mal que habíamos llegado allí, porque si esperamos a la ambulancia o vamos al hospital, que no hubiese llegado. Que había entrado en parada cardiorrespiratoria, que no respiraba, pero que en principio la habían recuperado y que no iba a tener secuelas. Fue llamar al día siguiente al padre, estábamos nosotros muy preocupados a ver cómo había sido la evolución de la niña. Y fue muy emocionante cuando el padre nos contó que ya le habían dado el alta, que se encontraba muy bien y que les habían dicho que gracias a la rapidez, ¿verdad?, que tuvimos y el ir a los Jardinillos, que fue clave, pues que todo había salido muy bien. Que ha sido una experiencia muy intensa, muy emocionante y satisfactoria. El deber cumplido, efectivamente, sí, más en estos casos que se trata de salvar una vida de una niña tan pequeña. Y antes de los deportes les damos cuenta de un accidente de tráfico que se ha saldado con una víctima mortal. Un joven de 36 años se salía de la calzada tras impactar con un animal a la altura de Pedrosa de la Vega. Por cierto, que era un exjugador del Becerril. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tiempo que dedicamos al deporte dentro del informativo. Comenzamos hablando de arbitraje y de la muerte de Maradona, porque Carlos Román González, el árbitro palentino, llegó a pitar un partido que disputó Maradona y hemos charlado con él. Ayer murió uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, si no el mejor, Diego Armando Maradona. Una noticia que convulsionó al deporte mundial. El Pelusa jugó 3 temporadas en España, 2 en el FC Barcelona y 1 en el Sevilla. En uno de los encuentros del club hispalense estuvo como juez de línea el colegiado palentino Carlos Román González. De aquel enero de 1993 conserva 2 recuerdos imborrables. La foto de rigor con los capitanes de ambos equipos y un banderín firmado por Maradona en los vestuarios de los colegiados. Eso y muchas anécdotas de aquel encuentro. Cuando los entrenadores y jugadores, me refiero a nivel de los capitanes, pasaban por el vestuario antes del partido a firmar y a recibir las últimas consignas del equipo arbitral, del árbitro en este caso. Y me acuerdo que bueno, pues le hicimos un pequeño atraco y le pedimos que nos firmara 3 banderines. Y él accedió sin ningún tipo de problema y nos firmó los 3 banderines poniendo Diego y el 10, su símbolo en el fútbol, ¿verdad? Luis Sierra también estuvo en aquel partido, pero venía de una lesión y no saltó al campo. Pudo haber sido compañero de Maradona porque el Sevilla lo quiso y ponía 80 millones de las antiguas pesetas por su traspaso, pero el Sporting se descolgó subiéndolo a 100, rompiendo la operación. Y seguimos hablando de arbitraje porque Elena Peláez debutó el pasado fin de semana en Tercera División. Marta Hueza de Aza hizo historia al ser la segunda mujer en llegar a dirigir un partido de Segunda División B. La palentina adscrita al Colegio Tinerfeño es considerada como la mejor colegiada española y acumula entorchados internacionales. Otra colegiada palentina, Elena Peláez, también está labrando su historia. Al igual que Marta, dirige partidos en la Liga Iberdrola, la máxima categoría de fútbol femenino español. Fue la primera mujer en ascender a la Tercera División y el pasado fin de semana pitaba su primer partido, concretamente en Las Salinas, entre el Atlético Bembibre y la Bañeza, que acabó con empate a 2 y con empate a tarjetas para ambos equipos, 3 para cada uno. Elena trabaja en el Hospital Río Carrión en maternidad. No estaría nada mal verla en el derbi de la segunda vuelta entre el Palencia Cristo Atlético y Becerril. Y ha sido un día muy triste para toda la afición del Becerril, para todo el club, por el fallecimiento de un exjugador en la etapa de los 2000 de Isaac Tarilonte en ese accidente de tráfico en el norte de la provincia. Vemos la actualidad informativa de la Tercera División.
2 partidos tiene suspendido el Club Deportivo Becerril por positivos COVID de sus respectivos rivales. El primero fue ante el Atlético Bembibre en la primera jornada liguera. Se disputará finalmente el 8 de diciembre aprovechando la festividad. El segundo, que ha quedado suspendido, también fue por ese mismo motivo ante la Virgen del Camino, correspondiente a la 5ª jornada. También hay fecha para este partido en el Mariano Haro, concretamente el 27 de diciembre, domingo, aprovechando que ese fin de semana no hay liga, dado que se para el día 20 para retomarse el 10 de enero. Por otro lado, el partido que tendría que jugar el filial del Palencia Cristo Atlético en Salas ha cambiado de orden, disputándose el domingo a las 4 menos cuarto en el Otero debido a las obras que se están realizando en el feudo burgalés. Hasta aquí la información deportiva por hoy, mañana más. En cuanto al tiempo, mañana tendremos jornada estable, marcado por los cielos cubiertos, eso sí, lo comprobamos. El pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia de cara a mañana viernes estará marcado por cielos nubosos en todas las comarcas. En la montaña palentina las temperaturas máximas estarán entre los 9 y los 12 grados. Las mínimas bajarán hasta los 3, es el caso de Cervera de Pisuerga. En Boedo o Ojeda podrían aparecer algunos claros a primeras horas, pero a medida que avance el día se cubrirán totalmente. Lo mismo sucederá en La Vega y la Valdavia, donde podrían caer algunos chubascos débiles sin importancia por la tarde. En Tierra de Campos, más de lo mismo, cielos muy cubiertos y temperaturas máximas que rondarán los 12 o 13 grados, pero las mínimas bajarán hasta los 4. En las localidades situadas en el entorno de la laguna de la Nava, el viento soplará moderado de componente noreste, lo que hará que la sensación térmica sea más baja, de los 13 o 12 grados que registrarán las máximas. En la comarca del Cerrato el cielo estará muy nuboso desde primeras horas y pasará cubierto durante el resto del día. Temperaturas entre los 13 grados de máxima, 5 de mínima. Aquí también el viento soplará de componente noreste. En la capital palentina por la mañana podrían aparecer algunos claros, pero por la tarde también el cielo se cubrirá. 13 de máxima, 5 de mínima. Y de cara a los próximos días, los cielos comienzan a despejarse, aunque estarán acompañados de nubes. La temperatura se mantendrá, aunque las mínimas seguirán bajando. En diciembre, la Diputación ofrece un taller online sobre protocolos de actuación para la prevención, detención y apoyo a las víctimas de violencia de género y agresiones machistas en el Camino de Santiago a su paso por Palencia. Quieren dotar al personal de los albergues de herramientas para la acogida, sensibilización y acompañamiento de la peregrina. La aplicación de ecoturismo Wosphere ha incluido rutas de la Red de Espacios Naturales de Palencia, un total de 22 en esta aplicación que permite el control de la carga turística y ambiental, es decir, evita aglomeraciones al poder reservar fecha y hora. La institución provincial ha diseñado un programa deportivo centrado en el ciclismo. Buscan mostrar nuestra provincia desde otra perspectiva y conjugar la actividad deportiva con la actual situación sanitaria. En la página web www.ciclope.es está recogida toda la información de este reto deportivo por etapas. Más información mañana. Que pasen buenas noches y sean felices. Adiós.